Pues bueno, estas palabras vacaciones, ¿qué significa? Esta palabra es el plural de la palabra vacación y que viene del latín, que es la palabra vacatio del latín. ¿Y qué significa? Esta palabra significa el descanso de actividades habituales, ¿verdad? Es esto, vacaciones, vacatio es el descanso de actividades habituales. Entonces, pues durante el periodo de vacaciones, las personas que habitualmente trabajan, habitualmente estudian, suspenden esas actividades. ¿Por qué? Pues porque están de vacaciones. Así que las vacaciones están asociadas al descanso, están asociadas al ocio, que es este tiempo libre que tenemos, el ocio, y que se ocupa pues en distraernos, en entretenernos, ¿verdad? Entonces las vacaciones están asociadas a este ocio, a este descanso, y por eso es habitual que cuando nosotros entramos a estas vacaciones, pues pasa algo inevitable, que nuestras rutinas son modificadas, ¿verdad? Se modifican todas nuestras rutinas, especialmente en la mañana, y decimos, hay otro ratito en la cama, porque estamos de vacaciones, ¿verdad? Entonces nos relajamos, y es que en las vacaciones, por ejemplo, el dinero que se tiene que cuidar se despilfarra, ¿verdad? La salud que se tiene que cuidar también, ¿verdad? Nos descuidamos y entramos en esta glotonería, entramos en este desenfreno, descontrol, ¿verdad? En la comida. ¿Qué significa? Que la moderación pues la dejamos encerrada ahí en la casa. La moderación no la ponemos en la maleta. ¿Por qué? Pues porque estamos de vacaciones y la sobriedad y el cuidado pues no van, ¿verdad? No valen cuando estamos de vacaciones. Nosotros descansamos de esos deberes, ¿verdad? De esos deberes cotidianos, de esos deberes que tenemos que cumplir. Y es que en las vacaciones el objetivo y la motivación es descansar de los esfuerzos que uno pues hace cuando trabaja, cuando estudia, ¿verdad? Porque los deberes y obligaciones que tenemos que cumplir, porque los debemos de cumplir, porque pertenecemos a una sociedad, porque somos personas que vamos creciendo, que forman parte, estos deberes y obligaciones forman parte de nuestro crecimiento personal, pero pues descansamos. ¿Qué significa eso? Que la responsabilidad cansa, que ser responsables cansa. Entonces la persona busca descansar también de una serie de patologías que se derivan de este cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones. Patologías como el estrés, como el sistema nervioso que se altera, como el aburrimiento, la depresión, la ansiedad, ¿verdad? Y estas y otras patologías pues son derivadas de cumplir estos deberes y obligaciones. Y eso entonces nos lleva a una pregunta, al menos a mí. ¿La responsabilidad enferma y la irresponsabilidad sana? Y es que pues las vacaciones se busca recuperar fuerzas, se busca recuperar motivación, se busca recuperar descanso, se busca recuperar alivio de esas tensiones y de esas preocupaciones. Estudios revelan que las vacaciones ayudan para que la persona sea más productiva lo que resta del año, y también ayuda pues a nivel del país. ¿Por qué? Porque la derrama económica en cada estado pues se va a manifestar en el país, y entonces ayuda a ese crecimiento en la economía y ayuda a que el individuo mejore en el desempeño de sus funciones en lo que resta del año. Y aquí hacemos otra pregunta: ¿ser responsable es malo e irresponsable es bueno? ¿Es necesario dejar de ser responsables y volverse irresponsables para tener temporadas de alivio y de recuperación? ¿Son estas vacaciones las temporadas de alivio y de recuperación que el cristiano necesita para ser mejor cristiano? ¿Para mejorar? ¿Para ser más productivo? Y así se llama nuestro mensaje. El mensaje se llama temporadas de alivio y de recuperación. De las cosas más extraordinarias que Dios nos da a sus hijos son las promesas. E irónicamente,
es la bendición de los cristianos menos considerada, sus promesas. Dice la Biblia que, los teólogos, que hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Algunos dicen que son 3,575, algunos dicen que son 3,563, pero son muchísimas, ¿no? Muchísimas promesas. ¿Cuántas conoces? ¿De cuántas te has apropiado? ¿De cuántas de esas 3,000 promesas has echado mano? ¿Verdad? Entonces el mensaje, el propósito de este mensaje es precisamente eso, es aprender que nuestras temporadas de alivio y de recuperación debemos de encontrarlas en las promesas de Dios. Vamos a la lectura bíblica. Hebreos 6, 13 al 15. Hebreos 6, 13 al 15. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hebreos estaban pasando por persecución y muchas pruebas, como muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces, los hebreos creyentes, los hebreos cristianos, requerían de perseverancia paciente. Ellos y nosotros necesitamos esa fe paciente, es una fe perseverante, es una fe que resiste. ¿Por qué? Porque esa fe nos va a capacitar para heredar, para apropiarnos de las promesas cuando estamos pasando por sufrimientos, cuando estamos pasando por desesperación, cuando estamos pasando por ese estrés que sube por el cumplimiento de nuestros deberes. Necesitamos esa fe perseverante, porque nos va a ayudar, nos va a capacitar para hacer mía la promesa de Dios, que me va a ayudar, porque cuando estamos en esos momentos de sufrimiento, ansiedad, desesperación, las promesas de Dios las vemos muy lejos. Esa fe perseverante, esa perseverancia paciente las va a traer. Me voy a estar cerquita de esas promesas que necesito en esos momentos. Y el autor de Hebreos toma como ejemplo a Abraham y lo pone como ejemplo de aquellos que mediante la paciencia y la fe heredan las promesas, ¿verdad? Hacen suyas las promesas, y aun cuando este versículo de la promesa a Abraham se aplica a muchas o a todas estas promesas que Dios le dio a Abraham, por esta frase que vemos aquí donde dice esperado con paciencia, hace que nos inclinemos a la promesa de su hijo, de Isaac, ¿verdad? Porque cuando Dios le da a Abraham la promesa de su hijo, Abraham tiene 99 años. Cuando llega Isaac a la vida de Abraham y de Sara, Abraham tiene 124 años. Abraham esperó pacientemente por 25 años el cumplimiento de esa promesa. Esa historia la puedes encontrar en Génesis 17. Así que lo primero que nosotros necesitamos hacer para encontrar alivio y recuperación en las promesas de Dios es trabajar en nuestra fe. Tengo que trabajar en mi fe, porque la fe se cansa de esperar lo que uno anhela. La fe se debilita de estar esperando lo que uno quiere. Creemos, pero nuestro problema está en la espera, en esperar ese cumplimiento. Ahí está nuestro problema, ¿verdad? Y es que nuestra fe es probada por Dios. Durante ese periodo de espera paciente, tu fe y mi fe va a ser probada por Dios, va a ser atacada por el diablo, va a ser terriblemente afectada por los pecados ajenos, por los pecados de otros, y sobre todo si esos pecados de otros son de seres que amamos, nos van a afectar terriblemente. Muchas de las consecuencias más graves de nuestros pecados, más fuertes, las consecuencias más fuertes, más duras, muchas de esas consecuencias son porque no supimos esperar el tiempo que Dios nos dijo. Y como no supimos esperar,
tomamos decisiones incorrectas y entonces vivimos consecuencias muy fuertes. Dios nos perdona el error, nos perdona, pero la consecuencia no se va. Y muchas de esas consecuencias vienen porque no supimos esperar lo que Dios nos prometió. Vamos a un pasaje bíblico, vamos a Romanos 4, 19 al 20. Romanos 4, yo lo tengo aquí porque para no esperar tanto. Dice Romanos 4, 19, y no se debilitó, está hablando de Abraham. Está hablando de Abraham. ¿Y qué dice de Abraham? Abraham no se debilitó, yo te sugiero que le subrayes ahí debilitó. Dice, y no se debilitó ¿en qué? En la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, tenía 99. O la esterilidad de la matriz de Sara, 20. Tampoco dudó, ahí está otra cosa. No se debilitó en la fe, tampoco dudó por incredulidad de qué, de la promesa de Dios, sino ¿qué hizo? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? 21. Plenamente convencido de que Dios era también poderoso. ¿Para qué? Para hacer todo lo que le había prometido. Y es que el trabajo de la fe tiene que ser integral y no parcial. El trabajo de la fe tiene que ser completo, no a medias. ¿Qué significa eso? Que la fe no solamente la aplicamos en la promesa de Dios, sino que también aplicamos la fe en quien hizo la promesa. Porque dice aquí, si regresamos a Hebreos, dice que Dios no solo le prometió a Abraham un hijo, se lo juró. Se lo juró. Y dice ahí en Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. Este juramento de Dios mostró que las promesas de Dios y el carácter de Dios nunca cambian, se mantienen. Así como hace tantos años, Dios es el mismo. La promesa no cambia, ¿sabe? Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, te lo juro. Te juro que vas a tener un hijo. Te juro que lo vas a tener, te juro que no te voy a desamparar, te juro que te voy a ayudar todos los días de tu vida, te juro que tú clamas a mí y yo te respondo, te juro que esta prueba es momentánea, es breve, es temporal, te juro que tú estarás conmigo en el cielo. Dios lo jura. Y es que a veces hay personas que piensan tanto en la promesa, que anhelan tanto la promesa, que esperan tanto la promesa, pero que no piensan en que Dios juró por esa promesa. Y cuando nosotros olvidamos este gran hecho de Dios, de que Dios jura, ¿verdad?, nuestra fe comienza a debilitarse, nuestra fe comienza a dudar, comienza a entrar la incredulidad, nuestra fe se cansa y no va a poder soportar el cumplimiento de la promesa. Necesitamos una fe perseverante, una fe paciente. Si a cada promesa que Dios te da, tú le aplicas tu fe también al juramento que Dios hace de esa promesa, tu fe va a entrar en una temporada de alivio y de recuperación. Tu fe está siendo íntegra, está siendo integral y va a descansar en estas temporadas de alivio y de recuperación. Seguimos leyendo, regresamos ahí a Hebreos, bueno, no nos hemos ido de ahí, así nos fuimos a Romanos, bueno, regresamos a Hebreos 6 del 16 al 18. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a quienes, a los herederos de que de la promesa, la inmutabilidad que no cambia de su consejo. Esta palabra consejo es promesa también,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su promesa, interpuso juramento. Lo juró. ¿Para qué? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, no hay manera que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido. Cuando alguien acude a algo es porque te llamaron. Margarita, ven. Y acude Margarita al llamado. ¿Verdad? Pepe, ven. Y acude Pepe al llamado. Y aquí dice, consuelo los que hemos acudido para asirnos. ¿Quién jugó de niño este juego de las cebollas? ¿Cómo te agarrabas? Porque te jalaban y uno no estaba agarradito, estaba así de donde te agarraba, del poste, así, dice, aquellos que han acudido al llamado se agarran de la esperanza puesta delante de nosotros, de la esperanza puesta delante de nosotros. La palabra de Dios no necesita certificación, ratificación alguna de parte de nadie. La palabra de Dios no necesita que nadie venga a confirmar su validez. La palabra de Dios es 100% confiable porque Dios es fiel por excelencia. No necesita que nadie venga y diga, a ver, la voy a revisar y esta palabra es correcta. Dios es fiel por excelencia. Los humanos necesitamos confirmar el juramento usando a alguien superior. Y muchas veces usamos al mismo Dios. Te lo juro por Dios. Te prometo por Dios que no fue así. Pongo a Dios de testigo. ¿Verdad? Lo usamos. Pero, puesto que nadie es más grande que Dios, Dios es el único que puede hacer un juramento por Él mismo. No hay nadie mayor que Dios. Él es el único que puede jurar por Él mismo. Las dos cosas inmutables que no cambian, que dice aquí este versículo, son la promesa y el juramento. Eso no va a cambiar nunca. Es imposible que Dios mienta por estas dos cosas. No va a mentir. Por lo tanto, solo en Dios encontramos un fortísimo consuelo. Solamente en Él. Podremos tener la intención de prometerte muchas cosas, pero cumplirlas, no tenemos el poder. Puedo tener la intención cuando estamos en un velorio, ¿verdad? Queremos que la persona se sienta bien y decimos muchas cosas, pero no las vamos a poder cumplir. Ojo, ¿verdad? Cuando te amo y te bajo la luna y las estrellas. No puedes subir a la azotea de tu casa. ¿Cómo vas a subir al cielo para bajarme la luna y las estrellas? ¿Verdad? Te amo de aquí a la eternidad. ¿Quién te dice que va a llegar a la eternidad? ¿Verdad? Entonces ponemos nuestra fe y confianza equivocadamente en las personas que son finitas como nosotros. Tendrán buenas intenciones, pero no tienen el poder. No tienen el poder de hacer lo que Dios sí puede hacer. Y nuestra confianza y nuestro consuelo tiene que venir de Dios. Por eso es que lo segundo que necesitamos hacer para disfrutar de temporadas de alivio y de recuperación es buscar nuestro consuelo en las promesas de Dios, no en las palabras de los hombres, ni en mis propias palabras. Yo me puedo hablar muy bonito a mí misma y yo positiva y todo. No lo voy a cumplir. Pero si yo pongo o busco mi consuelo en las palabras de Dios, inmutable, completamente confiable, completamente poderoso, ahí voy a encontrar un fortísimo consuelo de parte de Dios. Esta palabra consuelo es la palabra paraclesis con K. ¿Saben qué significa paraclesis? Significa llamar cerca, significa invitar, significa invocar. Entonces, ¿qué dice aquí? Que cada vez que tú buscas a Dios, que tú buscas una promesa de Dios, estás invitando a Dios que se venga cerquita de ti. En cada promesa
Tú estás invocando a Dios y dices, ven Señor, estate cerquita de mí. Estás invitando a Dios a tu problema. Estás invitando a Dios en tu desesperación. Estás invitando a Dios que esté cerquita de ti en tu angustia, en tu desesperación. Él está cerquita de ti. Lo estás invitando, lo estás llamando en cada promesa a la que tú te acercas de Dios. Veamos qué dice Números 23:19, por favor. Buscar a Dios para que Él nos consuele en sus promesas. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Estaré contigo todos los días. ¿No lo hará Dios? Te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Él lo habló, ¿no lo llevará a cabo? Es el carácter inmutable de Dios. Puedo ver otro versículo, Tito 1:2, Nuevo Testamento. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, hablando de la esperanza de la vida eterna, dice, la cual Dios, o sea, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es en virtud del carácter santo, inmutable, perfectamente confiable, que nosotros podemos absolutamente tener la seguridad en las promesas de Dios. Es por su carácter, es por quien es Él. Por eso es que cuando nosotros nos fallan en las promesas, no nos alteremos más allá de lo que debemos de alterarnos. No perdamos el sentido de que quien lo prometió tenía la intención, pero no lo pudo cumplir, porque es un hombre. No le estemos pidiendo peras al olmo, no le estemos pidiendo que actúe como Dios, porque no lo es. Ahora, que si yo me creo por prometerme algo que no me cumpliste, me agarra la depresión, ¿de quién es la culpa? ¿Del que me prometió o de que yo que me la creí? Pues de los dos, ¿no? Uno que anda prometiendo lo que no puede cumplir y la otra que se lo cree. Entonces nosotros tenemos que ver en el Señor, es lo que aquí nos dice, ¿verdad? Así que nosotros pues podemos estar absolutamente seguros de las promesas de Dios para nosotros como el mejor consuelo en nuestra aflicción, como el mejor consuelo en nuestra desesperación. Es el mejor consuelo que nosotros podamos tener. Dios dice aquí fortísimo consuelo. ¿Qué significa eso? Que Dios no solo se contenta con consolarnos. No solamente dice, bueno, yo voy a estar ahí contigo, ¿verdad? Como les decía, cuando a veces vamos a un funeral y pues ahí es mejor pues no decir gran cosa, ¿verdad? Es mejor nada más estar ahí con la persona, a lo mejor tomarle la mano, pero no hablar tanto, ¿verdad? Ahí estamos. No podemos hacer gran cosa por la persona, pero ahí estamos. Dios no. Dios no solamente está ahí, Dios te da guía y dirección en el consuelo. Dios te va a guiar y te va a decir lo que tú puedes hacer en esa temporada de tristeza, de desesperación. Dios te va a decir hacia dónde le agarres. Porque a veces nosotros estamos tan llenas de temores y angustias que no queremos saber nada. Queremos saber algo que nos consuele, ¿verdad? Y nos perdemos esa oportunidad que Dios tiene de guiarte en medio del consuelo, de tu llanto, de tu desesperación. Dios lo puede hacer. Veamos Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Dice, voy a leer en el 2. Así ha dicho Jehová, y dice una referencia de Dios que es inmutable. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En medio de tu situación, de tu tristeza, donde tú no quieres saber nada, donde nadie puede ayudarte, si tú clamas a Dios, número uno, Él te va a responder y te va a enseñar cosas que tú ignoras.
que tú no sabes cómo salir de ese problema, que tú no sabes cómo enfrentar la situación. Dios sí lo sabe. Están ocultas para ti, pero para Dios no. Y Él te las va a enseñar. Es una promesa de Dios. Clama a mí, búscame y yo te voy a responder. Así que Él quiere darnos fortísimo consuelo. Él nos quiere guiar. Él nos quiere dar dirección. Y algo que tenemos que estar seguros es que Dios nunca te va a guiar hacia la maldad. Nunca te va a guiar hacia algo malo. Nunca. Su consejo y su dirección siempre es para lo bueno. Porque Él es fiel, porque Él es justo, porque Él es veraz. Para guiarnos por el mejor camino que nosotros necesitamos. Ese camino conveniente, esa decisión acertada, ese punto que nosotros tenemos que hacer, Dios nos lo da, porque nosotros no lo vemos, ¿verdad? Entonces, cuando buscas consuelo en sus promesas, encontrarás temporadas de alivio y de recuperación, ¿verdad? Seguimos leyendo, Hebreos 6. Voy a leer otra vez el 18, la última parte de este versículo 18 de Hebreos 6 hasta el 20. Dice en el 18: ¿para qué? Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, quienes los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y habla de la esperanza. Y dice que esta esperanza, en el 19, la tenemos como segura y firme ancla de el alma, ni más ni menos. De el alma, de tus emociones, de tus pensamientos, de tu voluntad. Ahí está una esperanza ancla, una ancla segura y firme. Y dice que esta esperanza, sigue hablando de la esperanza, penetra hasta dentro del velo. 20, donde Jesús, ya descubrimos el nombre de la esperanza, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por último, ¿verdad?, nos gozamos de temporadas de alivio y de recuperación. Nos vamos a gozar de temporadas de alivio y de recuperación en la promesa de Cristo. En esa promesa de Cristo, porque Él es la única esperanza firme y confiable, Cristo. Y vamos a leer en Hebreos 9, necesito leer esto porque es muy interesante, porque le va a dar una fuerza y una base a lo que estamos leyendo de la esperanza en Cristo. Así que por favor acompáñenme, Hebreos 9, me voy a ir brincando algunos versículos porque no tenemos el tiempo para leerlo todo, léanlo en su casa, es interesantísimo. Bueno, aquí en Hebreos 9 estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Y del 1 al 10 está dando un repaso, un resumen de lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, de cómo ellos entraban a la parte del tabernáculo donde podían entrar, llevando la sangre de los animales que habían sacrificado en el patio, ¿verdad? Tomaban la sangre, se introducían al lugar santo con esa sangre y era la que presentaban ante Dios, eran sangre de animales, y tenían que hacerlo continuamente porque la gente pecaba y cada vez que pecaban pues tenían que traer su ofrenda y su sacrificio, y si se moría el sacerdote pues venía otro sacerdote y lo hacía, ¿verdad? Entonces en el 11, ¿qué dice en el 11? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que van a venir a nuestras vidas, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, un lugar especial, más amplio, perfecto. Un lugar, dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿En dónde entró Cristo entonces? 12. Entró, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para obtener tu eterna redención, un eterno rescate de la condenación. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaron para la purificación de la carne, 14, cuanto más
¿cuánto más puede hacer la sangre de Cristo? El cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿A quién se ofreció? ¿A nosotros? A Dios. Él se ofreció a Dios. Y esa sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Como decía nuestra hermana en los anuncios, para que sirvamos al Dios vivo. ¿Desde dónde viene la cuestión del servicio? Es objetivo de nuestra redención. Es objetivo de nuestra redención. 15. Así que por eso Jesucristo es mediador, está en medio de quién? De Dios y de ti. En medio de Dios y de ti está Cristo. Para poder llegar a Dios necesitas a Cristo. Ninguna obra que tú hagas te va a llevar a Dios. Necesitas la obra. ¿Qué obra? Esta, la de salvación. Entonces dice aquí que así que por eso, por toda esta obra salvífica, Él es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que interviniendo muerte para el perdón de tus pecados y de los míos, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, ¿qué? La promesa de la herencia eterna. Me paso hasta el 24 y termino ahí. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Entonces, ¿a dónde entró Cristo? Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y si tú no has seguido a Cristo, Jesús quiere que ahora presentarte ante Dios. Él es el único que te puede presentar ante Dios. Él es el único. Él quiere hoy, ahora, ahí está clarito, ahora presentarte. Él está ahí. Él está a la diestra del Señor, de Dios. Y es el único que nos puede presentar ante Dios. Así que Cristo entró a la presencia de Dios llevando su sangre, cumpliendo la justicia de Dios. Esa justicia que demandaba muerte, que demandaba que el pecador muriera. Jesús llevó, dice la palabra, en su cuerpo santo, puro, sin mancha, el pecado de todo el mundo. De todo el mundo, pecados presentes, pasados y futuros. Él nos sustituyó en la cruz. En esa cruz debimos de haber estado tú y yo. Esos latigazos los debimos de haber recibido tú y yo. Esa corona de espinas, esos golpes, esas bofetadas, esos escupitajos debieron de haber caído en mi cara y no en la cara de Cristo. Él lo hizo, Él tomó nuestro lugar por amor, por puritito amor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna, reciba, haga suya la promesa de la vida eterna. Ese es el evangelio de las buenas nuevas, que tu pecado te lleva al infierno, pero la sangre de Cristo te salva de él. Y eso es lo que Él quiere, salvarnos. Y continuamos, vamos a Hebreos 6:20, seguimos en Hebreos 6:20, regresamos, ahí estamos en el 9, nos vamos al 6:20, y entonces ahí sigue hablando, dice que, voy a leer desde el 19, dice la cual, ya hablamos de que la esperanza, ¿verdad? La cual, esta esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y esta ancla era una figura muy común en la antigüedad, en los tiempos antiguos, era muy común porque esta ancla representaba una esperanza. O sea, fuera de la situación bíblica, para los que tenían estos barcos, esta ancla era una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Pues de que con el ancla el barco no se iba a ir, porque estaba anclado. Y era la esperanza, ahí estaba, ¿verdad? Ya bajamos el ancla, el barco no se va, está anclado. Entonces esta ancla simbolizaba en aquellos tiempos esta esperanza. Y es algo muy interesante aquí, porque la esperanza, esa ancla, no se ve. Es algo que no se ve. Nosotros no vemos a Cristo ahorita, no lo vemos, pero estamos anclados a Él, amén. No lo vemos, pero es una ancla firme, es una ancla segura, que aunque no lo vemos, debemos de estar
anclados a Él. Ahora, nadie necesita un ancla cuando el mar está en calma. No lo necesitas tanto, ¿verdad? Pero cuando tus tiempos, cuando tu mar se pone rudo, cuando se levantan vientos impetuosos, cuando se levantan tormentas insólitas, es muy importante tu ancla. Es muy importante que estés anclado. Es muy importante. Por eso es que la esperanza del cristiano está puesta en la persona y en la obra salvífica del Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. No solamente en Cristo, sino lo que Él hizo. Por eso es que muchas personas les decimos Cristo, el Hijo de Dios, pero no saben lo que hizo. Y eso nos corresponde a nosotros, decirle a las personas qué hizo Cristo. Lo que hizo por ti, lo hizo por todos. Y nosotros nos guardamos ese milagro. Nosotros nos guardamos esa obra de salvación y no la compartimos. Y decimos, cantamos hace ratito que Jesucristo es nuestro amigo fiel. ¿Qué tipo de amistad tienes con Cristo si no compartes lo que Él hizo por ti? ¿Qué tipo de amigo eres? ¿Tú también eres fiel con Él? Porque Él es fiel contigo. Debemos de compartir, debemos de llevar estas buenas nuevas a las personas que se están perdiendo, se están muriendo, vecinos, familiares, que están al borde de la muerte. Y nosotros, cuando los discípulos vieron que ascendió Cristo, no dijeron, pues se fue, vámonos. No, ellos salieron gritando, anunciando a Cristo, porque esa ascensión aseguraba todo lo que Cristo les había enseñado, todo lo que habían recibido de Cristo. Esa ascensión les decía, es verdad todo lo que les dije, vayan y prediquen, vayan y lleven el evangelio, compartan el milagro de la vida en ti. Y nosotros tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos que hacerlo, se nos va a pedir cuentas por ello. Así que pues la esperanza del cristiano está en la persona y en la obra salvífica de Cristo. Esta esperanza nos va a llevar a la gloria. Cristo es quien nos lleva a la gloria. Lo cantamos hace rato también. Él es el que nos va a llevar a la presencia misma de Dios, ya sea en el rapto o ya sea que te mueras. Si tú mueres, Cristo manda a sus ángeles. ¿Y sabes qué? Tráiganmelo a la presencia. Y vienen los ángeles por nosotros y nos llevan a la presencia misma de Dios. Pero así como esos seres espirituales, los ángeles, vienen por los cristianos, los demonios vienen por los no cristianos. Tú ves la muerte de un cristiano y la muerte de un no cristiano, velo en su cara. Digo, a lo mejor es muy difícil verlo, pero es diferente porque ellos saben quién viene por quién. Ellos saben quién se está acercando por ellos. Y uno dice, bueno, ¿para qué me asusta? No, no es susto, es la realidad. Es la realidad. Nos podemos asustar mucho del COVID, pero la gente está muriendo del COVID. Es la realidad. Y no por eso no lo vamos a decir, lo vamos a decir. Y lo tenemos que decir. Y esta es la oportunidad de Cristo. Dice en Hebreos 6:20 que Jesús, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Qué palabra preciosa, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta palabra precursor es la palabra griega prodromos. Este precursor era un nombre de honor en el ejército. Era el nombre de honor que iba al frente abriendo el camino. Él iba abriendo el camino, él era el precursor de los que venían detrás de él. Él es el precursor porque sabía que alguien lo iba a seguir. Cristo abrió este camino amplio y nuevo para la salvación. Él es el precursor de nuestra salvación. Él va por delante, abriendo ese camino. Y Él quiere que lo sigamos. Por eso está abriendo ese camino. Él está avanzando. El precursor en el ejército avanzaba. No se quedaba ahí, avanzaba. Para darle el camino
amplio a los que venían. Así que nosotros debemos de avanzar. No nos desanimemos. Hay que avanzar. Hay que seguir avanzando como viendo al invisible. Hay que continuar en este peregrinar, en este mundo. ¿Por qué? Porque es seguro y firme a quien estamos siguiendo. Es seguro, es 100% confiable. Podemos seguirlo. Es poderoso para que lo hagamos. Así que, pues, si tú nos visitas por primera vez, quiero aprovechar este momento. Si tú vienes por primera vez, si tú estás escuchando por primera vez el mensaje de la salvación, quiero que sepas eso, que Cristo está abriendo un camino para ti, que Cristo quiere seguir, que quiere que tú lo sigas. ¿Por qué? Porque Cristo tiene el poder de cambiar tu destino eterno en este momento. Cristo es el único que tiene el poder de cambiar tu destino eterno, llevarte a la presencia de Dios cuando mueras. Pero mientras tanto, Él quiere estar contigo. Él quiere permanecer a tu lado. Él quiere estar cerca de ti. Solamente es cuestión de que tú te decidas hacerlo. Nadie te va a obligar. Dios quiere que nosotros lo sigamos. Y es una oración honesta, es una oración del corazón ahí donde estás. Dile al Señor que eres un pecador. Dile al Señor que has entendido su obra maravillosa. Dile al Señor que lo amas, que lo necesitas. Quiero terminar con 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4. Dice 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Nosotros tenemos que recordar que Dios usa estas promesas para cumplir su propósito en nosotros, para conformarnos a esta participación divina, para que estemos siendo conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso es que en estas promesas nosotros podemos encontrar el fortalecimiento de nuestra fe, podemos encontrar el fortísimo consuelo, podemos encontrar esas temporadas de alivio y de recuperación que cada uno necesitamos. Mientras trabajemos en nuestra fe, mientras busquemos este fortísimo consuelo en Dios, mientras nosotros permanezcamos anclados a Cristo, ¿verdad? No importa cuán grandes sean nuestras tormentas, qué difíciles sean nuestras circunstancias, qué terribles sean esos vientos que se levantan, ¿verdad? Nosotros vamos a poder esperar pacientemente el cumplimiento de esa promesa, porque nuestra alma está anclada a Cristo. Tenemos que permanecer anclada a Cristo, recibiendo continuamente estas temporadas de alivio y de recuperación. Pues vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón. Sabes lo que nos aqueja a cada uno de nosotros. Sabes que ya estamos por tirar la toalla, que ya el cristianismo se nos hizo aburrido, que ya no queremos seguir viniendo, que casi ya nadie viene y nosotros para qué seguir. Nos desanimamos creyendo que nuestra vida no va a cambiar, que así vamos a seguir y que así vamos a morir. Y tú vienes, Señor, con tu palabra para levantarnos, para auxiliarnos, para darnos ánimo, para darnos esperanza, para posicionarnos en donde tenemos que estar, ahí a tu lado y tú al nuestro, recibiendo de ti consuelo, guía, dirección, recibiendo de ti bendiciones, cosas ocultas que no sabemos, cosas grandes y maravillosas que solamente tú tienes la capacidad de dar. Señor, yo oro porque los corazones de mis hermanos hayan sido tocados, motivándolos a meternos más en tus promesas, a aprendernos las promesas,
a buscar las promesas, a no echar en saco roto este mensaje que tú traes. Es un mensaje para todos. Tú no haces acepción de personas. Todos necesitamos escuchar lo que tú nos has dado. Oro para que no haya corazones duros, para que no haya corazones rebeldes, sino para que haya corazones dóciles, mansos, humildes, que reconocen la necesidad que tenemos de ti todos los días de nuestra vida. Nada, ningún título nos quita la necesidad que tenemos de ti. Necesitamos de ti, Señor, estar asidos de tu esperanza. Si tú quieres hacer esta oración, si tú quieres seguir a Cristo, si tú quieres cambiar este destino hacia el cielo que solamente Cristo te quiere dar y te puede dar, dile ahí en tu lugar, ahí sentado, dile: Señor, aquí sentado, soy un pecador. Ahora entiendo lo que tú hiciste. Ahora valoro esa sangre que tanto la he escuchado, pero ahora sé que lo hiciste para que me pudieran perdonar mis pecados. Señor, yo te necesito mucho. No lo he querido reconocer, pero hoy lo reconozco. Quiero llamarte porque sé que vienes a mí. Yo te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador. Acepto que tú entraste y llevaste esa sangre para el perdón de mis pecados. Quiero seguirte como mi precursor que eres, porque creo que solamente contigo podré tener estas temporadas de alivio y de recuperación que mi alma necesita. Te doy gracias por tu perdón, te doy gracias por tu salvación. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.